Buen día, mi nombre es Ángel Andrés Soto, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en medicina interna, egresado también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y actualmente cursando con la maestría de neumología de adultos en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En esta oportunidad les hablaré del tema hemotórax. Los temas a tocar, pues iniciando con la definición, tocaremos un poco de la anatomía vascular, la etiología, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. El hemotórax lo definimos prácticamente como presencia de sangre en la cavidad pleural. Se debe mencionar que un hematocrito igual o mayor a tan solo el 5% es suficiente para dar una apariencia hemática del líquido pleural, y por eso el diagnóstico de hemotórax se establece cuando el hematocrito del líquido pleural corresponde a un valor igual o mayor al 50% del hematocrito en sangre periférica. La fuente de la sangre puede estar dada por la pared torácica, por el parénquima pulmonar, por el corazón o por los grandes vasos. Mencionar un poco de la anatomía vascular, donde puede ser el origen del hemotórax. Tenemos acá, por ejemplo, a la arteria subclavia derecha, tenemos la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida común, la arteria carótida interna derecha y las arterias intercostales. Acá podemos observar las venas brachiocefálica, izquierda y derecha, la subclavia derecha, por ejemplo, tenemos aquí la vena cava superior, las venas intercostales, tenemos por acá la vena hemiácigos y la vena ácigos, tenemos la vena cava inferior. Hablar ahora de las causas, pues entre las causas más frecuentes de hemotórax tenemos el trauma, que corresponde a la primera causa de hemotórax. Datos de centros especializados en atención en pacientes con trauma informan que 1 de cada 4 muertes ocurren por lesiones en caja torácica, de las cuales el 70% son ocasionadas por accidentes de vehículos con motor. Otras causas que pueden corresponder a hemotórax traumático incluyen caídas de altura, lesiones por mecánica de aplastamiento de tórax, heridas por arma de fuego o arma blanca que penetran el tórax. Existe un incremento gradual en la asociación entre el número de costillas fracturadas con el desarrollo de hemotórax. Por ejemplo, es tan solo el 6% si no hay fracturas costales, y sube hasta el 24% con 1 a 2 fracturas, y hasta el 81% si presentan más de 2 fracturas costales. La etiología iatrogénica representa la segunda causa de hemotórax. Los factores de riesgo incluyen la colocación de un acceso vascular, ya sea subclavio y yugular, funciones pleurales ya sean diagnósticas o terapéuticas. El hemotórax espontáneo ocurre con menos frecuencia y generalmente es secundario, por ejemplo, a tumores malignos, el uso de anticoagulantes. Los casos relacionados con uso de anticoagulantes son raros y la mayoría de las veces van a ocurrir dentro de la primera semana de tratamiento. Podemos tener también las causas vasculares pleuropulmonares, entre las cuales podemos hacer una subdivisión en base al tipo de la circulación. Las vinculadas con la circulación mayor, que incluyen disección o ruptura aórtica, que va a ser la principal causa espontánea vascular, y la circulación menor, que sería, por ejemplo, las laceraciones de vasos intercostales, lesiones diafragmáticas o de estructuras vasculares del mediastino. Otra causa podemos tener la endometriosis pulmonar y anormalidades hematológicas como la hemofilia. El cuadro clínico, pues los síntomas y signos van a variar dependiendo de la causa, del volumen y de la velocidad de acumulación. En el hemotórax traumático agudo van a predominar las manifestaciones hemodinámicas, por ejemplo, taquicardia y un choque hipovolémico, y la presencia de un dolor torácico. Por otro lado, pues los casos
de hemotórax no traumáticos, la manifestación con mayor frecuencia es la disnea. Debemos de conocer las respuestas hemodinámicas que podemos tener ante un hemotórax, y para eso debemos saber de que la cavidad pleural de un hombre promedio de 70 kilogramos puede contener hasta 4 litros de sangre. Los cambios hemodinámicos van a variar según la cantidad de sangrado y la rapidez de la pérdida de sangre. La pérdida de sangre de hasta 750 ml en un hombre promedio de 70 kilogramos no debería causar ningún cambio hemodinámico significativo. Sin embargo, la pérdida de 750 a 1500 ml en este mismo individuo provocará los primeros síntomas de shock, es decir, taquicardia, taquipnea y disminución de la presión de pulso. La pérdida de volumen sanguíneo del más de 30%, que sería aproximadamente de 1500 a 2000 mililitros, producen signos importantes de shock con signos de mala perfusión. Un dato importante de mencionar es de que un hemotórax pequeño y asintomático puede progresar a un derrame pleural sanguinolento grande y sintomático. Y la razón es porque hay una lisis de glóbulos rojos que da como resultado un marcado de aumento de la concentración de proteína del líquido pleural, y esto a su vez va a aumentar la presión osmótica dentro de la cavidad pleural. Esta presión osmótica intrapleural elevada va a producir un gradiente osmótico entre el espacio pleural que va a favorecer el transudado del líquido al espacio pleural. Por eso puede progresar este hemotórax pequeño a un derrame sanguinolento grande y sintomático. El diagnóstico, la sospecha de hemotórax debe considerarse en todo paciente que ingresa al servicio de urgencia con antecedente reciente de herida penetrante de tórax o trauma torácico o toracoabdominal. Y recordar que el diagnóstico definitivo se obtiene en la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural, que correspondería al mayor del 50% de sangre periférica. La radiografía de tórax va a ser el estudio inicial de todo paciente con trauma torácico y sospecha de hemotórax. Se recomienda obtener proyecciones posteroanteriores, dado que resulta más complejo evaluar un paciente en decúbito supino, y asimismo se puede subestimar el volumen del hemotórax. En la fase aguda, los hallazgos son compatibles con derrame pleural, es decir, puede tener una imagen homogénea que va a borrar el ángulo costodiafragmático. Vamos a tener elevación del hemidiafragma comprometido y podemos tener desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión. Hablando de las proyecciones, cabe recordar que se necesita un volumen de 200 ml en el espacio pleural para borrar el ángulo costodiafragmático en la radiografía posteroanterior. Las radiografías laterales en bipedestación son más sensibles para detectar derrames de líquido más pequeño, incluso de 50 a 100 ml. En estas placas vemos la importancia de solicitar rayos X de tórax tanto posteroanterior como lateral, ya que pueden haber hemotórax muy pequeños que no se observan en la proyección posteroanterior o que se observan discretamente. En posición de cúbito supino se requieren hasta 400 a 500 ml de líquido para borrar el ángulo costofrénico en una radiografía de tórax, y se puede perder hasta 1000 mililitros de sangre cuando se mide una radiografía de tórax en decúbito supino portátil, por ejemplo. Por lo general solo puede notarse una radiopacidad general del hemitórax afectado. El líquido va a seguir la gravedad y se va a depositar hacia la parte posterior del tórax. En estos pacientes el esfuerzo inspiratorio es muy pobre por la limitación de la posición y por el dolor. Por eso usualmente, como vemos en esta radiografía, los volúmenes pulmonares van a estar reducidos. Además que de borrar los ángulos, la radiopacidad va a estar en todo el tórax. Por eso la importancia, si el paciente no puede movilizarse y solicitamos rayos X portátiles, debemos de colocarlo en posición semifuller, una inclinación al menos de 45 grados, para que podamos tener una
mejor visualización del hemotórax. Podemos tener también hemotórax crónicos. En las formas crónicas pues van a existir cambios propiamente de la pleura, y las opacidades que generan pues pueden orientarnos, por ejemplo, a loculaciones, como lo ves en esta placa de rayos X. La posición en decúbito lateral, la proyección de decúbito lateral, pues en esta posición son más sensibles de detectar hemotórax más pequeño, incluso de 50 a 100 ml. Y si podemos observar líquido en una radiografía de decúbito lateral, eso nos va a definir que tenemos un hemotórax que va a fluir libremente. Si el fluido tiene 1 centímetro de espesor, indica que el derrame o el hemotórax o el líquido tiene más de 200 ml. Y una falta de un derrame que fluye libremente en un rayos X de decúbito lateral nos indica la presencia de líquido pleural loculado o alguna otra etiología que cause un aumento de la densidad. El ultrasonido pues es el estudio de imagen empleado por centros de experiencia con trauma durante la evaluación inicial en todo paciente con sospecha de hemotórax. Particularmente pues resulta útil y confiable en situaciones clínicas que imposibilitan el traslado del paciente a estudios como tomografía de tórax. Acá tenemos un ultrasonido pulmonar normal, donde vemos la pleura parietal y visceral, y en esta otra pues vemos el líquido en la cavidad pleural. Una manera indirecta de medir el líquido en la cavidad pleural es medir el espacio entre la pleura visceral y pleura parietal. Este dato en milímetros lo vamos a multiplicar por 70 y nos va a dar la cantidad aproximada en mililitros. Un inconveniente en la ecografía para la identificación de hemotórax sería que tuviera lesiones asociadas, como lesiones óseas, lesiones del mediastino, neumotórax o mediastino ensanchado. La tomografía axial computarizada es un estudio complementario a la radiografía del tórax. La solicitud oportuna del ataque en el abordaje del paciente con trauma de moderado o grave conlleva un incremento del diagnóstico de un hemotórax oculto. Y las indicaciones más apropiadas para solicitarlas van a incluir pacientes con persistencia de opacidades en la radiografía simple de tórax después de haber recibido un manejo con drenaje pleural. También para establecer si hay líquido acumulado significativo, identificar y cuantificar las colecciones localizadas en regiones torácicas de difícil acceso para drenar con una sonda endopleural. La sangre acumulada en la cavidad pleural habitualmente tiene densidades de 35 a 70 unidades Hounsfield, y la sangre coagulada, ¿verdad? O sangre pues ya crónica tiene densidades mayores que puede llegar incluso hasta 90 unidades Hounsfield. Es esencial obtener una muestra de líquido pleural en toda sospecha de hemotórax. El procedimiento de elección es la toracocentesis. En las situaciones donde el volumen de hemotórax es muy pequeño, pues se recomienda la punción guiada por ultrasonido. En caso de no contar con ultrasonido, se puede realizar la punción pleural auxiliándose con una radiografía de tórax en decúbito lateral, siempre y cuando la distancia entre la línea horizontal del derrame pleural y la pared torácica vaya a ser superior a 1 centímetro. Citología de líquido pleural pues nos va a ser útil en el abordaje del diagnóstico del hemotórax secundario cuando estamos pensando que sea causa neoplásica. Cabe mencionar que se debe recomendar solicitar marcadores de inmunohistoquímica para aumentar el rendimiento diagnóstico. El tratamiento, pues la clave del tratamiento se va a relacionar estrechamente a la etiología del hemotórax. Por ejemplo, el hemotórax agudo, el manejo inicial debe enfocarse a la identificación de situaciones que comprometen la vida, el control del sangrado y reanimación para controlar el estado hemodinámico. En pacientes hemodinámicamente estables y con hemotórax pequeños, por ejemplo menos de 30 ml, de 300 ml, pueden optarse por vigilancia clínico-radiológica. Por otro lado, en pacientes inestables hemodinámicamente cuyo hemotórax tenga un volumen calculado mayor a 300 ml, debe someterse a un drenaje pleural.
La sonda debe dirigirse hacia la parte posterior y apical del tórax para permitir, que haya un drenaje adecuado, incluso cuando el paciente esté en decúbito supino. El tubo torácico recomendado oscila entre 28 a 36 French. El drenaje pleural. La utilidad del drenaje pleural se suscribe en los siguientes puntos. Primero, pues sería para evacuar la sangre del espacio pleural, disminuyendo la posibilidad de empiema y fibrotórax. Otro sería detener la hemorragia del parénquima o laceraciones pleurales por la interposición de superficies pleurales al crear un taponamiento. Y también para proporcionar una medición cuantitativa del sangrado. Después de colocar la sonda endopleural, se sugiere realizar una radiografía simple con el objetivo de identificar la posición del tubo torácico, específicamente para ratificar que la colocación esté dentro del espacio pleural y que esté en la zona posterior y apical. Y asimismo, pues poder identificar anormalidades intratorácicas previamente no visualizadas por el hemotórax. Hasta un 80 a 90% de los casos se resuelve el hemotórax con la colocación de drenaje pleural. El hemotórax masivo es una indicación de intervención quirúrgica y lo definimos como un hemotórax masivo cuando tenemos una cuantificación de volumen de sangre igual o mayor a 1.5 litros inmediatamente posterior a la colocación del drenaje pleural, o que el sangrado cuantificado del drenaje sea a un ritmo de 200 ml por hora por 4 horas consecutivas. O que se requiera de incluso transfusiones sanguíneas repetitivas para mantener la estabilidad hemodinámica o evacuación de un coágulo retenido también. No obstante, pues el estado hemodinámico es la condición principal para definir el mejor momento de la cirugía. Los trombolíticos intrapleurales han demostrado su utilidad en derrames paraneumónicos complicados y empiemas. En caso de hemotórax se puede utilizar para mejorar el drenaje cuando se documenta ya la fase de coagulación. Entre los trombolíticos sugeridos se encuentra la estreptoquinasa, una dosis de 250.000 unidades por dosis, uroquinasa a 100.000 unidades por dosis y el activador tisular de plasminógeno, a una dosis de 50 microgramos diluidos en 100 ml de solución salina. Todos pueden indicarse cada 24 horas y permanecer en la cavidad pleural durante un tiempo máximo estimado de 4 horas, con el objetivo de ir a romper los depósitos de fibrina producidos por el coágulo. Las complicaciones, pues las secuencias tardías del hemotórax incluyen un coágulo residual, colecciones infectadas y el pulmón atrapado. Todas estas requieren tratamiento adicional y con mayor frecuencia una intervención quirúrgica. En la tomografía, las colecciones infectadas las podemos observar como colecciones de líquido, que generalmente va a tener una pared, la cual tiene un realce a la aplicación del medio de contraste. Como vemos acá, que se ve hiperdenso. Dentro del empiema también podemos ver en algunas ocasiones gas, como se ve en esta área. Por esa razón, para evitar estas complicaciones y las secuelas tardías del hemotórax, todo hemotórax debe ser evacuado en el momento del diagnóstico, porque el retraso del manejo va a favorecer la organización del coágulo y como consecuencia la pleura se adhiere a la superficie pulmonar, dificultando la resolución. Se estima que este proceso va a ocurrir a partir del 7º día, que es el tiempo en que existe proliferación de fibroblastos, que va a estimular la sobreproducción de matriz extracelular que engrosa la membrana del coágulo. Tenemos también el hemotórax retenido o coagulado, y se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural que no pudo evacuarse a través de drenaje convencional. Del mismo modo, se persiste visible en la zona opaca o densa de la radiografía o en la tomografía. Como vemos en esta tomografía, que muestra un derrame pleural derecho y muestra un nivel de aspecto líquido característico hemático, con imágenes más densas que corresponden a coágulos.
Esta complicación representa el 5% de los pacientes que ingresan por hemotórax traumático o hemoneumotórax. Asimismo, es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de empiema. Se requiere un volumen estimado mediante una tomografía de un volumen de 500 ml para decidir la evacuación quirúrgica del hemotórax retenido. Y se sugiere un manejo conservador en los casos donde el volumen estimado es igual o menor a 300 ml e individualizar cada caso entre 300 y 500 ml para llevarlo a sala de operaciones. La estrategia quirúrgica de elección en la actualidad para drenar ese hemotórax coagulado va a ser la cirugía torácica asistida por video. La justificación para emplear esta VATS incluyen, primero, hay una disminución de la estancia hospitalaria. Segundo, hay menos costos de atención hospitalaria. Y tercero, sería que tenemos una menor frecuencia de toracotomía por persistir del hemotórax. El procedimiento de toracotomía se reserva para casos no resueltos por la VATS o coexistencia de atrapamiento pulmonar, por ejemplo, fibrotórax. Otra complicación pues sería el empiema. Por eso, en un hemotórax tardío se recomienda realizar tinciones de gramicultivo para descartar la posibilidad de una infección. Esto generalmente si tenemos un hemotórax más de 7 días. La tasa de empiema secundaria en hemotórax es del 5%. Sin embargo, se incrementa hasta el 28 a 33% en los casos con hemotórax retenidos que sea secundario a trauma. En las etapas tempranas únicamente podemos encontrar la presencia de exudados sin predominio claro de celularidad, pero después pueden ir formándose depósitos de fibrina y producir loculaciones como lo vemos en estas radiografías tanto posterior anterior como lateral.